Bien, entonces, vamos a continuar con una sesión que se llama Innovación y Tecnología para la Construcción de Paz. Digo bien, bien, bárbaro. Va a estar moderada por Paola Morales de Desaromados. ¿Digo bien? Muy bien. Pero no voy a volver a preguntar. En el que participarán también Mariana Díaz de Movilizatorio, Laura Bonilla de Pares, Paulo Tobar de Fundación Ideas para la Paz y Mauricio Beltrán de Fede Medios. Así que, ¿me olvidé de presentar a alguien? ¿Todo el mundo presentado? Bueno, les doy la palabra y les presto el micrófono también para que tengan más holgura. Bien, perfecto. Yo creo que acá lo importante en este panel es que todos conozcamos los proyectos que en este momento se desarrollan en pro de la democracia, de las libertades y de la construcción también de la memoria histórica del conflicto armado. Y estas fundaciones, estas personas que están acá representan eso. Y me gustaría comenzar entonces con Laura Bonilla. Laura, que me cuentes un poco qué es IPARES y qué resultados han tenido. Hola Paula, muchas gracias a todas. Bueno, el CIPARES es el sistema de información de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación. Para los que no nos conocen, nosotros somos una cosa mixta entre tanque de pensamiento, ONG, activismo social, pero básicamente hacemos tres cosas con los datos del CIPARES. Fuerte el micrófono. La primera cosa que hacemos es comunicación para la incidencia, comunicación para el cambio social. La hacemos, ¿escuchan bien? Que siento como la hacemos basándonos en los datos y en la información que recogemos a través del sistema de información de pares, CIPARES. Hacemos también desarrollo de capacidades junto con las organizaciones. En este momento nosotros tenemos una red de organizaciones amigas, aliadas, socias de la Fundación Paz y Reconciliación de alrededor de 40, 50 organizaciones territoriales que nos permiten no solamente capturar información, sino también utilizar esa información con un propósito de cambio social y en este caso con un propósito de construcción de paz. Y lo otro que hacemos, además de comunicación para la incidencia, de desarrollo de capacidades, es investigación, acción, también orientada a esa construcción de paz. Entonces, en eso el CIPARES es nuestro sistema de información transversal. ¿Qué nos permite? Nos permite recoger información pública, nos permite ayudarnos a procesar la información pública, hasta ahí no hay nada nuevo bajo el sol, y nos ayuda a analizar la información pública de muchas formas. Eso es lo que hace CIPARES. Cuéntanos un poco los resultados. Bueno, yo hablaba con Paula en nuestras charlas y yo le decía que cuando uno se sienta acá siempre quiere hablar como de las cosas chéveres que consiguió. Y pues por supuesto muchas, pero a mí me gustaría poner en la mesa muy honestamente cuáles son los retos que tenemos como organización que trabaja en recolección de datos y recolección de información y cómo hemos ido transformándonos porque, digamos, para responderle a esos retos en la sociedad. Entonces, CIPARES encuentra varias cosas. Primero, que nosotros en general en Colombia tenemos una gran cantidad de datos abiertos, pero una muy baja calidad de los datos. Entonces, uno terminaba en el pasado haciendo cosas como, no, imagínate que es que subieron los homicidios de un mes a otro en, no sé, en un municipio cualquiera, en La Jagua de Ibirico. Dice, uy, ¿qué habrá pasado en La Jagua de Ibirico? No, eso debe ser, y todos empezamos a especular, porque además esto es una cosa muy centralista. Y resulta que lo que había pasado no era que efectivamente los homicidios se hubieran incrementado, sino que el médico legista se había enfermado, entonces el reporte de una fecha pasó a la otra fecha, pasó a la otra fecha. Entonces la cultura de trabajo con datos para hacer afirmaciones de ese calibre sobre la construcción de paz nos estaba dando otra idea de la realidad. Entonces uno llegaba y hablaba con la gente y nos llamaba y decía, miércoles, pero ustedes ¿por qué están diciendo esto? Esto no podemos decirlo de esa manera y no podemos afirmarlo tan categórico. A mí me pasó una vez con esto que llegó alguien a decirme es que las FARC son el mayor desplazador del Catatumbo. De Catatumbo me decían, eso no me resulta lógico. Claro, cuando intentamos a ver todo el análisis que se había hecho sobre los datos, decía, sí, son el mayor desplazador del universo conocido,
que es el 30%. Tú no puedes con un 10% hacer una afirmación de la realidad de ese calibre. Entonces, eso nos lo estábamos encontrando. Entonces, ¿qué empezamos a idearnos? Uno, intentar trabajar, vamos, para comparar y recolectar esa información con la realidad, disminuir el número de variables drásticamente, o sea, no tenemos por qué monitorearlo todo, empezar a trabajar para limpiar justamente esa cantidad de variables y cómo lo estábamos usando y darle la posibilidad a la gente de que el dato le sirviera al relato y no que el dato se convirtiera en el relato. Entonces, ustedes ven en las publicaciones, ahorita acabamos de sacar el informe, perdón por el spoiler, sobre la Amazonía venezolana, que lo pueden descargar en la página y sobre, es decir, si fuera por la información disponible en fuentes abiertas, la Amazonía venezolana, esa zona de la frontera, no existe y no pasa nada. Y pasa de todo. Entonces empezamos a cambiar la ecuación. Eso fue como lo que fue innovador en CIPARES. Y lo siguiente, que es en lo que estamos trabajando, que creemos que nos va a dar muy buenos resultados, estamos en pruebas, es en conectar CIPARES con una comunidad digital, también para el cambio social, que ayude a utilizar los datos, pero también ayude a construir colectivamente conocimiento con las personas que están en territorio, pero protegiendo las personas que están en territorio. Si para algo sirve, lo que hacemos es para darle mayor protección a través de la comunicación y la visibilidad a los liderazgos sociales territoriales. Si no, digamos que no tendría mucho sentido lo que estamos haciendo. Mauricio, cuéntame qué es CIPARES y qué tiene diferente este sistema de Internet con otros servidores. Vale, con lo que ella contó de que es CIPARES yo puedo contar, pero prefiero hablar de CIPAS. De CIPAS. Óyeme, este festival está un poco serio, ¿no? Por favor, yo hago un chiste y todos, mira, mentiras. Vamos a ver, mira, CIPAS es el Sistema de Información para la Paz. Nosotros arrancamos a trabajar a finales del siglo, 1998, con medios comunitarios en todo el país. Y luego nos convertimos en una organización que además está aliada con la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, de la cual yo soy el director ejecutivo. Lo que hacemos principalmente desde CIPAS son tres cosas. Uno, como parte del sistema de iniciativas de paz en Colombia, un espacio de encuentro que reúne más de 40 organizaciones de todos los niveles, indígenas, campesinos, negros, ambientalistas, LGTBIQ, feministas, estamos creando un gran ecosistema de comunicaciones que incluye millones de familias y en donde el punto más débil es el tema de tecnología. Lo que ha hecho el tejido social de este país no es la tecnología, es el trabajo directo, es la organización de base. Bueno, estamos trabajando en eso y aspiramos a que un día la tecnología nos sirva para juntar, como lo hemos hecho en la base, a esas organizaciones del Caribe, con las del Amazonas, con las del Baupés, con las del Pacífico. Lo segundo que hacemos es investigación y en eso, pues, por ejemplo, terminamos una con Médicos para el Mundo y la Universidad Nacional en torno a la vacunación. ¿Y cómo fue la vacunación para la gente indígena y campesina y negra que no tienen internet? Pues más del 80% de la gente no se vacunó. Y hay que ver las razones y hay que ver los defectos desde el punto de vista comunicativo de la política pública para con los indígenas, sobre todo en una dificultad increíble por entender su cultura y en un acercamiento vertical que impide que ellos entiendan de qué se trata eso y que por tanto accedan. Y lo tercero, que es de lo que creo que más nos interesa hablar acá, es que así como iniciamos una lucha en el año 98 para crear radios comunitarias en Colombia y en aquel momento nos dijeron que nunca iba a haber radio comunitaria en Colombia, ahora somos 750. Ahora estamos en la de crear sistemas de última milla de Internet. Resulta que en el año 2002, en Colombia el Internet se volvió uno de los negocios más apetecidos, más grandes del mundo. En Colombia dejamos de tener Ministerio de Comunicaciones y ya no hay un interlocutor de comunicaciones en el ministerio. En el ministerio hay ingenieros y abogados y los periodistas en la sala de prensa. Pero aquí no hay política pública de comunicaciones. Eso empieza con los 360.000 millones del primer contrato de Compartel, que llevó telefonía e internet de muy mala calidad y que luego se fue y no dejó nada instalado.
Eso mismo va a pasar con los 2 billones, que es el programa que se llama Centros Poblados. Esos 2 billones, de los cuales 70.000 ya están refundidos, 70.000 millones de pesos, que es poquito frente a... No tenemos nuestra capacidad y en la calculadora no cabe. En una calculadora, en un teclado convencional no cabe. Entonces nosotros empezamos a hacer internet de última milla y estamos logrando que en este momento, con una inversión mucho menor, muy pequeña, gracias al apoyo de la Fundación Interamericana, que es la fundación del Congreso de Estados Unidos, que ha creído en la necesidad de generar comunicación real en Colombia, hemos estado, en este momento tenemos más de 200 muchachos que están haciendo carreras universitarias. Hay cientos de personas que ya están conectadas a internet en lugares. Curiosamente empezamos nuestro primer nodo en Planadas, donde empezó la guerra en este país. Planadas, yo no sé quién le puso el nombre a Planadas, pero habría que ponerle el título del mentiroso más grande del mundo. No hay una sola zona plana en Planadas. Planadas es un municipio maravillosamente montañoso. Llevar una conexión a cualquier lugar nos implica poner antenas de transporte de señal muy lejanas. Entonces, estamos logrando llegar a donde nunca iba a llegar la conectividad de los comerciales, porque comercial con la internet se ha vuelto un negocio tan grande que hemos perdido el hacer comunicación con la internet. Y a eso es a lo que le estamos apostando, a crear sistemas de última milla y a fortalecer los medios comunitarios y a fortalecer los sistemas de intercambio entre organizaciones sociales. Mariana, ¿qué es movilizatorio y cómo ustedes mezclan esas metodologías offline y online y tienen incidencia en la construcción de paz? Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Mariana Díaz Kraus, soy socia de Movilizatorio y soy la directora de Alianzas Institucional de Movilizatorio. Movilizatorio es un laboratorio de participación ciudadana e innovación social, donde lo principal que buscamos es cómo logramos empoderar el liderazgo colectivo para que ese se convierta en el motor de la transformación social. Para esto usamos muchísimas herramientas, pero principalmente nuestro elemento innovador cuando empezamos hace 6 años fue el uso de tecnología y de tecnología cívica para impulsar la movilización y la participación ciudadana en el país. Acá, cuando empezamos a utilizar metodologías con tecnología, pues sí nos enfrentamos a mucho de lo que está mencionando Mauricio, de, ok, no somos un país interconectado. ¿Cómo vamos a utilizar tecnología adecuadamente? Las brechas tecnológicas y digitales en el país son enormes. ¿Cómo podemos hacerlo sabiendo que además queríamos utilizar tecnología con un objetivo súper claro, que era cómo lográbamos potenciar el impacto de todo lo que hacíamos de nuestras metodologías offline, como lo llamamos, de nuestras metodologías tradicionales, con el uso de tecnología? Entonces, acá empezamos a ver, ok, ¿cómo podemos llegar con tecnología a diferentes territorios? Entonces, primero rompiendo muchos mitos de, sí, tal vez no llega la tecnología como a todas las casas con internet, banda ancha y demás, pero sí hay métodos de llegar con tecnología a ellos. Por ejemplo, la cantidad de teléfonos inteligentes que hay en el país. Si ustedes toman la cantidad de teléfonos inteligentes que hay en el país, duplica la cantidad de habitantes de Colombia. Entonces, ahí ya hay una herramienta súper clara, pero entonces, ¿cómo lográbamos que esas herramientas fueran útiles? Entonces, era cómo acompañábamos el uso de la tecnología, cómo capacitábamos el uso de la tecnología, cómo lográbamos tener diferentes organizaciones, diferentes iniciativas que acompañaran con metodologías offline el uso de lo online y así dejar instalado. Y acá el otro punto clave es cómo lográbamos que esa tecnología fuera apropiada por los mismos territorios y por nuestros participantes en los diferentes procesos. Entonces, cómo se apropiaban de esa tecnología, cómo la podían hacer útil para ellos y así cómo podíamos, a través de este equilibrio entre lo online y lo offline, poder generar, tender estos puentes que unían los diferentes, que iban achiquitando o van achiquitando las diferentes brechas. Y así logramos potenciar
lo offline con lo online, llegando a muchísimos más espacios, pudiendo esparcir y ponerle voz a diferentes contextos, a diferentes audiencias, y así a través de diferentes proyectos. Para mencionar algunos, porque muchas veces esto suena un poco abstracto cuando se habla así en general, tenemos, por ejemplo, el proyecto Ojo. Ojo es un proyecto que que utiliza tanto metodologías online como offline, donde buscamos generar protocolos de seguridad offline con líderes y lideresas y comunidades. Los co-creamos con ellos y además empezamos a generar red y la utilización de una herramienta online para protección de ellos. Esto es una aplicación que se llama Ojo, que es un sistema de alertas tempranas, pero que las alertas tempranas las ponen anónimamente los mismos líderes, generando un sistema de legitimidad y de idioma entre ellos muy importante que en los más de 30 territorios donde lo hemos podido implementar ha sido supremamente exitoso. También tenemos ejemplos como Bajémoslo al Tonito, que fue un proyecto que hicimos de la mano de Activoca y USAID en todo el programa de ellos de PAR, de Programa para Alianzas para la Reconciliación, en donde hicimos un test virtual que cualquier persona podía tomar desde cualquier plataforma. Y eran 12 preguntas que al usuario eran súper fáciles de contestar. Llegas a la casa y se te quedaron las llaves, ¿qué haces? Gritas, peleas, suspiras, volteas los ojos, estás entrando en una reunión, se te regó el café encima, ¿qué haces? Entonces, fácil, en 5 minutos te daba un diagnóstico de qué tan fácil era sacarte la piedra. Y además de que te concientizaba de que tenías un problema, tal vez de agresividad, te ofrecíamos tratamiento para cambiar ese comportamiento y además empezábamos una campaña de cómo movilizar tu posición sobre qué tan abierto estabas a la construcción de paz en el país y qué tan tolerante estabas a la reconciliación y cómo podrías cambiar ese comportamiento. Y esto se volvió viral en menos de 72 horas, más de 18,000 personas los tomaron en territorios PAR o PEDET, que también son pues muy afines. Entonces, estos simplemente son ejemplos súper claves de lo que se puede hacer. Diciendo y haciendo es donde que vamos a territorios afectados históricamente por el conflicto armado. Ubicamos jóvenes líderes en estos territorios, empezamos a trabajar con ellos, los comprometemos al programa, empezamos a trabajar con ellos tanto online como offline y creamos con ellos herramientas con uso de tecnología para ayudarles a solucionar necesidades o problemáticas que ellos identifican en sus territorios. Desde ahí tenemos, por ejemplo, el inicio de todo el tema de protección de líderes a través de aplicaciones, fue con ellos, se llamaba Colidérate. Tenemos plataformas de participación ciudadana juvenil, tenemos plataformas de turismo comunitario sostenible, tenemos plataformas anti-bullying, tenemos plataformas de conseguir empleo, de unir, por ejemplo, a víctimas del conflicto con emprendedores o pequeñas empresas. Entonces, la tecnología, si le quitamos un poco el mito de que es imposible llegar con tecnología a ciertas partes, logramos, pero es llegar ¿cómo? Con tecnología y con una muy buena mezcla y un buen balance de acompañamiento offline. Paulo, cuéntanos un poco qué es la Fundación Ideas para la Paz y en específico qué es el CIRIRI y cómo a través de ustedes utilizan tecnologías para la construcción de paz. Bueno, perfecto, Paola. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores del espacio, la invitación y pues, a todos los compañeras del panel. La Fundación Ideas para la Paz es un centro de pensamiento y acción en asuntos relacionados con violencia y construcción de paz que existe desde 1999. Allí en la fundación, yo desde el 2014 lidero la agenda de participación y diálogo para la construcción de paz. Y digamos con el equipo, hoy me acompañan dos de mis colegas acá, nos hemos encontrado continuamente en nuestras reflexiones, en las acciones de acompañamiento, porque la FIP es un centro de pensamiento y de acción, con las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, nos hemos preguntado qué rol pueden cumplir, hemos intentado involucrarlas, hemos dado algunos pasos tratando de explorar desarrollos y al final de cuentas, digamos que eso es lo que yo enmarco dentro de la iniciativa El CIRIRI. El CIRIRI es un esfuerzo que nosotros hacemos deliberadamente por ayudar a sincronizar algunas tecnologías existentes con los procesos
participativos de construcción de paz en el país. Y quiero señalar ese punto que creo que está en la base también de algunas de las, en la base de las 3 intervenciones anteriores en realidad, y es que en términos, digamos, del esfuerzo de construir paz, sí es necesario subirle o bajarle el volumen, acelerar o disminuir el ritmo al que funcionan las tecnologías para que estén alineadas y estén a tono con esos procesos de construcción de paz en nuestros territorios que son liderados por unos hombres y mujeres con unas determinadas capacidades y posiciones frente a las tecnologías y que sean en un contexto que es principalmente rural. Entonces nosotros a través del CIDIRI primero dijimos, bueno, vamos a hacer una medición de los espacios participativos y eso lo hemos hecho, pues creamos como una pequeña plataforma para hacerlo. Cada vez nos estamos apoyando más en tecnologías existentes o en expertos como Wingo que nos ayudan a hacer las soluciones, pero nosotros pues lo que hacemos sí es ayudar a interpretar y a comprender esos procesos, esos actores, ese contexto para que la tecnología esté alineada con ellos, tanto para la medición como para el acompañamiento de estos procesos, como para el juntar personas que hacen parte de ellos en distintos territorios. Bueno, ahora me gustaría plantearles una pregunta más amplia. ¿Para dónde va Colombia en estos temas? ¿Qué necesita Colombia en el tema de tecnologías e innovación para la construcción de paz? Mauricio. Bueno, nosotros desde el gremio de los medios comunitarios tenemos un panorama muy claro en ese sentido. Lo primero, en Colombia, la distribución del espectro radioeléctrico es terriblemente injusto. No hay un Gini que mida eso, pero es mucho peor que la distribución de la Tierra. Solamente el grupo Prisa está acaparando en radio por lo menos unos 2.800.000 vatios en antena. Eso quiere decir la potencia y la capacidad de expandir su señal analógica, ¿no? Todas las radios comunitarias sumadas no pasamos de 15.000 vatios, entre 2.800.000 y 15.000. Está en nuestra tarea. Cuando vino la pandemia, las radios comunitarias jugamos un papel fundamental, que éramos los únicos que realmente llegábamos a esas veredas donde no llegaba nadie, donde no llegaba. Ustedes escuchan la propaganda de Concel, ojalá haya alguien aquí de Concel, y dice, y de Concel, bueno, Concel es la empresa, ahora la factura se la pagamos a Concel, pero se llama Claro. Entonces, ellos cubren el 92% del país, carreta. Necesitamos redistribuir el espacio radioeléctrico como Uruguay. 30% comercial, es decir, hacen un uso de eso, que es buenísimo, nuestra radio comercial es buenísima, un 30% de interés público y el sistema de medios de RTBC es excelente en Colombia, pero los comunitarios que tenemos muy buena radio, estamos restringidos a menos del 1%. Necesitamos una redistribución del espectro radioeléctrico porque, y que, claro, haya una política pública clara. La ministra de Educación del anterior gobierno salió a decir que estaba apoyándose en las 1.200 radios comunitarias que van en Colombia. En ese momento había 500. Entonces, realmente siempre se habla de la radio comunitaria, se dice tan chévere la radio comunitaria, pero no hay ningún apoyo a la radio comunitaria. O sea, que debe haber una política pública para radio e internet comunitario. Eso es fundamental, porque, ojo, el tema de internet es gravísimo. Haciendo el análisis del distrito de Agua Blanca, los de aquí que conozcan Cali, el distrito de Agua Blanca es la población afrocolombiana más grande de Colombia. Hay más negros en Agua Blanca que en Buenaventura. En ese lugar, para buscar un punto de internet, para hacer una internet de última milla, nos dimos cuenta que todos los operadores funcionan alrededor, le hacen un círculo, no entran a Agua Blanca. No había cómo conseguir un operador en Agua Blanca. O sea, hay un problema gravísimo, no estamos hablando de planadas y el fin del mundo, estamos hablando de una ciudad importantísima en Colombia. Bien, entonces necesitamos redistribuir eso. Que haya una política clara
para la adjudicación de los contratos de Internet que exija a los operadores de fibra óptica un buen servicio. Si alguno de ustedes quiere prestar servicio de banda ancha de última milla en Colombia, tienen que escribir a los señores de TV Azteca y ellos les van a nombrar un asesor en 4 meses o en 3 meses, si les va bien. Y luego ese asesor les va a decir cuál es la posibilidad en otros 3 meses y a los 3 más les van a dar. Todo lo que uno tiene que hacer es contratar con un intermediario. Ya está ese mercado absolutamente desordenado y ordenado a favor del negocio. Entonces, en radio necesitamos aumentar. Y en televisión, la televisión comunitaria, que fue un bastión importante del siglo pasado, existió aquí una organización muy importante de televisión comunitaria, murió gracias a que cuando se digitalizó la televisión y se declaró el fin de la analogía en televisión, las 2 cadenas usufructuaron el dividendo digital, por eso ustedes ven en televisión emisoras de radio, lo cual es increíble, porque están usando la televisión para poner sus frecuencias, su talento radial sin pagarles más, pero sí cobran publicidad televisiva. Y de otro lado, la televisión comunitaria se convirtió en sistemas cerrados para distribuir la señal que Caracol y RCN no querían distribuir a través de antenas. Por eso en Colombia pasamos de ser usuarios de televisión pública abierta a ser, ya en este momento, más del 95% usuarios de televisión cerrada que se paga. Televisión de suscripción, cuando era gratis y éramos uno de los países modelos en sistema de distribución. O sea que la política tiene mucho que hacer, tiene que redistribuir espectro, tiene que reorganizar el sistema de cómo se maneja la Internet, dejar de que sea un negocio y que empiece a ser realmente un servicio social. Creo que en eso es donde más estamos viendo la importancia. Vive Digital y sus kioscos no tienen una sola persona que se haya graduado en la universidad. Una persona que manejaba el Vive Digital en la vereda de Cumbarco me decía, me voy a ir, Alvarito. ¿Y por qué te vas a ir? Es que estoy estudiando en la UNAD, pero si es a distancia, ¿por qué te vas a ir? Me voy a ir porque el Vive Digital no me permite mandar los trabajos. ¿Y cuánto nos costó Vive Digital a ustedes y a mí? Los que vienen de otros países, gracias por no colaboraron, pero lo que nos costó Vive Digital a nosotros está por arriba de los 2.000 millones de millones, uno solo de los contratos. Con eso hubiéramos llevado Internet de última milla a todo el país con el sistema de fibra óptica que tiene Colombia. Pero la política pública se ha encargado de convertirse en un negocio. Ahora, cuando tengamos eso, tenemos mucho que decir, porque tenemos una experiencia en medios comunitarios muy fuerte, en producción de contenidos muy fuerte, y experiencia como las que ustedes dicen, que desafortunadamente no logran llegar a todo el país, sino a los que tenemos conexión. Laura, en tu caso, en el caso de los datos, de la información, de los relatos, ¿qué necesita Colombia? Pues digamos que Colombia, en términos de infraestructura de datos, es un poco lo contrario. O sea, Colombia sí tiene una muy buena infraestructura de datos, la infraestructura. Lo que no tiene son datos de calidad. Entonces, mejorar, digamos, la creación y la recolección del dato es fundamental, porque eso es lo que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y también necesitamos una muy fuerte pedagogía ciudadana también para saber qué hacer con el dato. ¿Por qué lo digo? Digamos, nosotros tenemos una cultura muy pegada al número chiquito, en América Latina en general. Ese fetichismo del número chiquito, un ejemplo de las noticias. Y cómo se convierte en información tóxica, en fake news, en cosas que circulan. Alguien dice en cualquier periódico, digamos, usualmente sin sustento, bueno, digamos que en promedio un frente del ELN puede estar entre 20 y 30 personas. Estoy hablando carreta, poniendo ejemplos. Entonces, si hay tantos frentes, yo multiplico 30 por eso y el ELN deben ser, no sé, 3.000 personas. Entonces, alguien dijo 3.000 en algún medio. Otra persona lo escuchó y dijo, no, pero ese está mal, ese conteo, porque si son tanto, entonces yo le pongo, eso deben ser 3.500. Y por algún motivo, el número llegó a ser 3.575. ¿Usted fue y los contó?
Yo creo que yo trabajé con sistemas de información de alertas tempranas y uno recibía cosas como los urabeños construyeron 48 casas en la vereda Rodoxalix. Yo le decía, tú fuiste y las contaste. O sea, no eran 47, no eran 49, eran 48 exactas. Con alrededor de no sé qué. No, es que eso no se ve serio. No, todo lo contrario. O sea, lo que no se ve serio es ese fetichismo, el número chiquito, pero además crea unos debates que usualmente están en los centros del país alrededor del número y no alrededor del problema. Entonces, si son 3.578, no son 3.579 y se vuelve una discusión caica ideológica llena de rabia sobre los dos números de diferencia, mientras está la gente en el territorio intentando que le crean que aquí pasa algo. Entonces, ese es el gran riesgo, no sabemos cómo interpretar, o sea, parte de la ecuación es interpretación de la información y cómo tramitar esa información también como ciudadanía. Y eso tiene un gran problema para la construcción de paz y es que a la gente no le creen. Es tan absurdo, entonces llega un líder social, una lideresa, dice, aquí en mi comunidad está la columna de Roberto García. No, porque es que en la matriz de Excel que yo tengo que me pagó la Policía Nacional no me aparecen acciones armadas de... Si no me aparece en el Excel, no existe en la realidad. Entonces, también eso es parte de la educación hacia la comunidad y hacia la sociedad, hacia la ciudadanía, pero también hacia el Estado. O sea, que tenemos que ponernos de acuerdo en qué estamos midiendo, qué estamos monitoreando, para qué lo estamos haciendo, cuál es el propósito de ese monitoreo y ahí sí decir, bueno, listo, hasta aquí estamos llegando, estos son los aproximados y nos sirven para tomar decisiones buenas y digamos mejores decisiones que las que estamos tomando ahora. Y una cosita chiquita que siempre me gusta decir con esto de los números y datos, que la escuché a un querido profesor mío, que uno entra en Sudáfrica, cuando entras, digamos, a uno de estos centros de memoria, de reconciliación, a un letrerito en la puerta que dice es que lo que no se cuenta, no cuenta. Entonces, sí necesitamos mejorar fundamentalmente la manera como hacemos esos conteos. Paulo, desde la Fundación Ideas para la Paz, ¿ustedes cómo se están pensando el uso de esas nuevas tecnologías para la construcción de paz? Bueno, pues yo lo centraría en los temas de participación, que son pues digamos los que manejo en la FIP. Y diría lo siguiente, la pandemia y el confinamiento materializaron unas potencialidades, pero también un riesgo grande en cuanto a procesos participativos. Esas potencialidades es que primero resulta más económico tener procesos de participación cuando podemos sumarle y apoyarnos en nuevas tecnologías. Hoy, por ejemplo, estamos conectados 3 ciudades sin los costos que implicaría movilizarnos todos a un mismo espacio físico. Entonces, poder participar, digamos, baja el costo, pero podemos tener una participación que no tiene que estar, no tenemos que estar todos en el mismo lugar, ni tampoco en el mismo momento. ¿Sí? Hay procesos participativos que ya se pueden dividir en distintas fases, en distintos componentes, y a través de los medios tecnológicos podemos organizar eso y tener una participación más efectiva, más robusta. Esas son las ventajas. Pero también se materializó el riesgo del puro formalismo de la participación si lo estamos pensando solo en términos de, por ejemplo, cuántas personas se conectan. Entonces, hay espacios en los que dicen, no, hicimos la audiencia pública, porque miren que a este Facebook Live se conectaron 25,000 personas. Entonces, yo creo que el reto que viene es, bueno, pongámosle las pilas y la energía a utilizar esas potencialidades, a no olvidarnos de estos recursos que no utilizábamos antes, pues de que la pandemia nos obligara a utilizarlos, pero previniendo esos riesgos de un formalismo, una banalización de la participación solo por el número de la audiencia o de las personas que puedan estar conectadas en determinado momento. Mariana, desde Movilizatorio, ¿qué retos tienen y cómo se está pensando el uso de estas tecnologías, sobre todo para la innovación social, que es un poco el tema que manejan? Bueno, creo que medio lo conté en el relato anterior, pero sí, lo que nosotros vemos como reto es seguir llegando, primero, poder hacer ese cambio cultural y ese cambio imaginario
en los ciudadanos de convencerlos, oiga, su participación cuenta, vale, es súper valiosa y no tienes que esperar a o que llegue la política pública o que llegue la institución o que llegue, sino usted como ciudadano puede hacer un montón de cosas si te empiezas a movilizar y empiezas a transformar tus contextos. Yo creo que eso es algo súper importante y que empecemos a entregarles diferentes herramientas a ellos. Claramente, todo, como les decía, se pueden potenciar con el uso de tecnología, pero hay muchas herramientas que nosotros, por ejemplo, tenemos como toolkits de liderazgo colaborativo, toolkits antipolarización, toolkits de conversaciones difíciles, muchísimas cosas y herramientas que ayudan un montón a poder generar mejores liderazgos, por ejemplo, a poder generar diferentes conversaciones, a cómo llegar a diálogos de una mejor manera. Y lo otro es que cada vez incluyamos más a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión, que le abramos espacios y voz a diferentes actores, a no los usuales, a nuevos actores, a actores que si no es porque abrimos estos nuevos espacios, no tendrían voz o no tendrían cómo participar en esto. Y yo creo que ahí la tecnología juega pues un rol importantísimo. Por ejemplo, nosotros también jugamos muchísimo con la tecnología como herramienta para recolección de propuestas ciudadanas, porque nosotros desde Movilizatorio insistimos muchísimo que hay que pasar de la protesta a la propuesta, de cómo tú como ciudadano puedes alzar tu voz, pero debes ser parte de la solución también, de qué propones para poder seguir adelante. Y cuando recolectamos estas plataformas, una de las cosas importantes que hacemos nosotros es que no solamente dejamos esas propuestas en el aire o en una plataforma en internet o lo que sea, sino las empezamos a conectar con diferentes actores estratégicos de cada temática y así empezar a generar esos diálogos, tender esos puentes entre los diferentes actores y así cada vez la tecnología va a usarse más como potencializador. Entonces, el reto es realmente que nos pongamos las pilas de participar todos, de usar las herramientas adecuadamente, de cada vez buscar herramientas que funcionen mejor según contexto, saber que no todo funciona en todas partes y que realmente el contexto nos pone las reglas y que tenemos que ser súper adaptativos. En forma de conclusión, ¿por qué el Estado y las instituciones deben apostarle a este tipo de iniciativas? Ya empiezo yo por ser la última. Creo que es supremamente importante que el Estado le siga aportando a esto desde, por ejemplo, el rol de movilizatorio, porque nosotros hacemos incidencia desde la ciudadanía. Y yo creo que algo que tenemos que tener muy presente es que la ciudadanía es un actor esencial en la construcción de tejido social, de nuestra sociedad en general y del ejercicio de la democracia puntualmente. Entonces es esencial que nos tengan en cuenta, que tengamos cada vez mejores oportunidades y mejores herramientas para que la participación sea cada vez de un mejor nivel. Gracias. Una anécdota cortica. En Bolívar, en la vereda Naranjal, reunieron a unos 500 jóvenes de los diferentes colegios o instituciones educativas y entonces les preguntamos, para empezar a hablar de comunicación, ¿cuántos de ustedes se ven aquí dentro de 5 años? No había uno solo que levantara la mano. Uno solo. Luego, el tema gravísimo que vive Colombia es cómo el campo se está quedando solo. Las dos razones principales son educación y salud, pero también reconocimiento y acceso a la tecnología. Estoy hablando de la tecnología para labrar la tierra. Es justo que un joven hoy en día aprenda con una yunta de bueyes como la de la canción de Serrat, no, con un tractor. Un tractor vale toda la plata del mundo, solo lo puede comprar alguien que tenga muchísimo dinero. Entonces, si llevamos al campo colombiano, voy a hablar solo de eso, no de los que tenemos este privilegio de estar en zonas con señal, podremos lograr que haya permanencia de los muchachos en el campo, entonces que haya una generación más de campesinos. Estamos a punto de quedarnos. Queremos ser una potencia de la alimentación del mundo y no hemos contado con quiénes van a producir eso. Entonces necesitamos que los muchachos se queden. Paloma es una niña de una vereda de Planadas que gracias al internet de CIPAS, que se llama CICIPAS, se vino de Ibagué y dijo, por fin, mi proyecto de educación lo estoy haciendo en mi vereda, en mi casa, y ahí estoy estudiando agroecología. Como ella, hay otros muchísimos más, pero en el resto de Colombia, el 90% de la zona rural está desconectada.
y la posibilidad de que los proyectos que está haciendo, que vienen de atrás, tipo centros poblados, que solo para instituciones educativas llegue a esas veredas es cero. Entonces, o hacemos eso, o la posibilidad de que en 2 generaciones en el campo pasemos ya no de ser el 20 y pico %, sino lleguemos a ser el 10 o menos, y siga el campo colombiano convertido en una zona de latifundios improductivos, de casas de campo a donde vamos los ciudadanos a disfrutar la naturaleza y seguimos alimentándonos de la peor manera, con una alimentación que viene de afuera gracias a las multinacionales de la comida. Entonces necesitamos, si vamos a creer que este país es un país productor de alimentos, mantener a las nuevas generaciones allá. Y para eso la Internet ha demostrado ser clave. Bueno, la agenda de construcción de paz es una agenda totalmente vigente en Colombia. Es decir, aquí hemos vivido los efectos de múltiples tipos de violencia y de un conflicto armado muy fuerte, muy incidente en el país. Entonces, hay que trabajarle a eso y no es algo que, digamos, no es algo optativo, es algo fundamental para el desarrollo y para la construcción de legitimidad en el país. Y las tecnologías de la información y las comunicaciones pues, pueden ser herramientas, y si están en función de ser herramientas para construir ese propósito y para aportar ese propósito de la construcción de paz, pues por supuesto que son bienvenidas y necesarias. Pues que todo lo que dicen mis colegas está conectado, pues, obviamente. Y todo es fundamental. Yo digo, pues, ¿por qué el Estado debe apoyar esto? Porque toca. O sea, sin buenos datos, sin una buena calidad de información, habitan esas regiones apartadas y los centros de poder. Eso es importantísimo por muchísimas razones. Puede reducir la corrupción significativamente. O sea, gran parte de la corrupción es el control y la intermediación entre los bienes y servicios del ciudadano y el Estado, que nos cuesta a los colombianos millones y millones de pesos, miles de millones de pesos todos los años. Puede también ayudar a reducir la rabia con la que estamos llevando los colombianos los debates públicos, porque está demostradísimo como es, de la manera como estamos metidos nosotros en nuestros propios algoritmos, es altísimamente probable que aun cuando alguien me muestre una evidencia de que lo que estoy diciendo no es correcto, yo voy a buscar evidencia que me ratifique instintivamente a sentarme, a pararme en la raya. Y si a eso le sumo un estado emocional bastante agresivo, como decía Mariana, pues ahí tenemos, o sea, empiezo a consumir aceleradamente fake news. Entonces, la tecnología también puede ayudarnos a reducir eso, si sabemos cómo y para qué usarla. Y la información que estamos produciendo también como ciudadanos y consumiendo nos ayuda a eso. Y finalmente, pues, digamos, la tecnología nos ayuda a poder creerle a la gente, que es fundamental para proteger a la gente y para salir de estos ciclos de violencia tan tóxica que hemos tenido ya hace tantísimos años, como lo señalaba Pablo. Bueno, muchas gracias a los 4, Mauricio, Laura, Mariana, Pablo, por participar en este panel. Muchas gracias, Paula. Hasta luego. Gracias a ustedes.